único que se pueda. Pero vamos a hablar primero en lo que son generalidades. Muchos de ustedes, y como cualquiera de nosotros como seres humanos, hemos sentido ansiedad en algún momento de nuestra vida. Lamentablemente, vivimos en una cultura en lo que todo lo que tenga que ver con salud mental es como hasta cierto punto tabú, como ciertas limitaciones para hablar de ello. Y si tú sufres alguna sintomatología o si tú tienes algún problema al respecto, por lo general tendemos a reprimirlo, esconderlo y tratar de hacerte el fuerte y a ver hasta cuánto aguantas, ¿no? Porque te da incluso, a muchas personas me lo manifiestan así en terapia, les da pena hablar de este problema. Entonces voy a tratar de que ustedes tengan muy claro al final de esta sesión que sentir ansiedad o cualquier problema que tenga que ver con salud mental no tiene ni por qué avergonzarte, ni te hace sentir, ni te debería de hacer sentir menos capaz o menos profesional o menos capaz de sacar adelante a tu familia, cualquier idea que a lo mejor tú puedas llegar a tener por el hecho de experimentar un problema como este. ¿Ok? Entonces esto es importante. Ahí está un poquito de mi semblanza. Honestamente, estas cosas casi no me gusta platicarlas, pero bueno, igual siento que es importante que para los que no me conocen, soy psicóloga clínica, igual también soy terapeuta en integración emocional, que es una técnica que más adelantito les explicaré en qué consiste. También pues soy entrenadora en disciplina positiva y pues me he manejado a lo largo de mi carrera profesional en técnicas de arteterapia y gestálticas, ¿no? Y pues gracias a Dios llevo ejerciendo la terapia y los programas psicológicos pues, casi desde salir de la universidad, en 2006, un poquito antes de salir de la universidad. Y ahí está el link, igual al que le interesa, al final ahí hago el comercial del blog que estamos retomando en este año, ¿no? Para empezar también el próximo. Y muy bien, aquí tenemos una frase importante que dice que la ansiedad es ir contra el viento. ¿Sí? Dan Siegel es el autor de esta frase. Voy a pedir y voy a abrirle aquí micrófono, si le es posible, a Elvia Noelia. Elvia Noelia, ¿puedes abrir tu micrófono un momentito, corazón? Elvia Noelia. ¿No anda por ahí? Ahí me escuchan. Sí, te escucho perfectamente, corazón. Para ti, ¿qué significa esto de la ansiedad es ir contra el viento? Pues lo veo algo así como tu lucha interna, ¿no? Hacia otros factores que no puedes controlar o se piensa que no puedes controlar, porque muchas veces las personas que he escuchado así que dicen que tienen ansiedad, es como que ellas no pueden, pues es como luchar contra el viento. Dices, voy a una dirección, yo voy en una dirección, pero a su vez, o sea, es lo contrario, pues es ir contra el viento. Así lo veo yo, esta frase aplicado a lo que es el trastorno. Así es. Muchísimas gracias, Elvia. Vamos a silenciar nuevamente nuestro micrófono. Gracias, niña. Efectivamente, es esa sensación, de hecho, esa imagen, ¿no? Cuando uno va caminando, ¿cuántos no nos ha pasado que vamos caminando y de repente sentimos así como que el ventarrón y tú quieres seguir avanzando y pues la tierra, la fuerza, a veces la misma fuerza del viento hace que pues sientas la resistencia, ¿no? Y dices tú, no, pues yo quiero avanzar, yo quiero continuar mi camino hacia donde yo me quiero dirigir. Pues la ansiedad, metafóricamente hablando, puede llegar a experimentarse de esa forma. ¿Cuántos de aquí, de los de ahorita presentes, en todos los medios que estamos ahorita transmitiendo, no nos hemos sentido así alguna vez en nuestra vida? Y sobre todo con la ansiedad. ¿Sí? Entonces, esta frase, por eso me gustó mucho ponerla de inicio, porque quiero que todos nos sintamos identificados con esto, con lo que se experimenta con la ansiedad. Porque lamentablemente, cuando una persona sufre de ansiedad o depresión, o algún problema de salud mental, a veces las personas que están alrededor les es difícil de entender el malestar de la persona. Y alrededor me refiero a cualquier persona, llámese las familias, a padres, hijos, pareja, inclusive hasta a veces en el entorno laboral, ¿no? De que pues, los compañeros no saben qué te pasa, pero tú te sientes mal y aún así pues tienes que dar resultados porque estás trabajando. A veces también puede pasar con los alumnos o que los mismos alumnos experimenten ansiedad y a veces uno como maestro le es difícil entender qué es lo que le pasa al chico, ¿no? Entonces, realmente la ansiedad es todavía más difícil de entender que la depresión. Ahorita eso lo vamos a platicar más adelantito.
El camino que vamos a recorrer, compañeros, yo lo quise dividir en este webinar en 4 pasos. El primero, revisa en qué lugar estás para saber a dónde dirigirte. Esto es muy metafórico, compañeros, ¿no? Entonces vamos a hablar de la ansiedad como si fuera una metáfora. Primero tenemos que conocer qué es exactamente la ansiedad, porque ahorita todo el mundo la hemos experimentado y a veces hasta siento que el término está como que muy difundido por las redes sociales, y a veces una cosa que no es propiamente ansiedad, yo pienso que sí lo es, y a veces cuando realmente es una ansiedad, ya trastorno, como propiamente se dice en términos clínicos, no sé identificarlo. Entonces los voy a invitar a que ahorita yo, mientras yo les esté explicando los términos de lo que es la ansiedad y la sintomatología, no para que te me autodiagnostiques, sí lo quiero dejar claro, no me pongas etiquetas, pero por lo menos que tengas un norte de qué es lo que está pasando contigo o con alguien cercano, si es tu interés, para identificar si estoy en riesgo o parece ser que mi diagnóstico presuntivamente pudiese ser una ansiedad, y obviamente tomes las acciones pertinentes si así fuese el caso. ¿Ok? Entonces vamos a conocer qué es la ansiedad. Primero, compañeros, es importante entender qué es una respuesta psicobiológica. ¿Qué significa esto? Que te va a afectar en 2 áreas de tu existencia. El área biológica, que estamos hablando de tu cuerpo, ¿sí? Y el área psicológica, que obviamente el área psicológica tiene repercusiones en otras áreas, pero el punto es de que la ansiedad se va a manifestar en ambas esferas, la biológica y la psicológica. ¿Okay? También es importante que entendamos, compañeros, que la ansiedad es una respuesta adaptativa, ¿sí? Que todo individuo va a experimentar ante un desafío, un peligro actual, o como la gran mayoría de los casos, un problema que yo visualizo a futuro, algo que todavía no existe, ¿sí? Por lo general es más al futuro. Pero hice mucho hincapié, compañero, en esta parte que dice respuesta psicobiológica adaptativa. Y nos han vendido, y estoy más que segura que más de la mitad de los que están viendo este webinar, cuando sienten ansiedad, quisieran arrancársela, así como decir, ya no quiero este malestar, ya no quiero sentirme así. Cuando en realidad, por muy paradójico que va a sonar lo que les voy a decir, la ansiedad es una respuesta adaptativa, es algo que te está, entre comillas, ayudando. Y ahorita vamos a entender el por qué. ¿Sí? Este webinar lo que busca es quitarnos muchos paradigmas de lo que es la ansiedad, ¿sí? Entonces, volviendo a esta especie de definición, podemos decir que la ansiedad, en su mecanismo psicobiológico, lo que busca es estimular conductas apropiadas, para superar la situación que tú estás afrontando, sea presente o sea futura, ¿sí? Es una respuesta que te va a generar malestar. Es que ese es el problema con la ansiedad. Es algo que yo he platicado mucho con mis pacientes que he tenido el honor de acompañar, que me llegan con este problema. Les enseño, como yo también lo experimenté alguna vez en mi vida, que la ansiedad puede ser una herramienta, pero como es tan desagradable experimentarla, obviamente el ser humano, por ya en su naturaleza casi instintiva, buscamos el bienestar. Todos queremos estar bien, todos queremos estar siempre tranquilos, todos queremos estar en buen estado de salud. De hecho, biológicamente nuestro cuerpo está hecho para eso, o sea, busca el estado que en términos clínicos le llamamos de homeostasis, que es el equilibrio de todas las funciones del cuerpo. Pues en la cuestión de la ansiedad, la cuestión psicológica busca exactamente lo mismo. Entonces, cuando yo experimento ansiedad, lo que quiero es quitármela porque es desagradable, pero lo que yo no estoy entendiendo es que la ansiedad es una respuesta a algo a lo que tengo que atender. Y si este estado se vuelve una constante en el tiempo, que no mejora, sino que al contrario se intensifica, puede llegar a volverse, ese estado temporal de respuesta biológica o psicobiológica, se puede llegar a volver un trastorno. ¿Sí? Y trastornos de ansiedad hay muchos tipos, y para poderlos diagnosticar pues se requiere una evaluación clínica, ¿no? Pero realmente la base de todos esos trastornos de ansiedad son los siguientes puntos que vamos a ver. Síntomas más comunes asociados a la ansiedad. Los voy a ir revisando uno por uno, así rápidamente. Y quiero que tú hagas, compañero,
un checklist en ti mismo, pero sí quiero hacer algunas aclaraciones antes de decirlos. Primero, ¿qué tanto tiempo llevas experimentando estos síntomas? Porque, por ejemplo, si tú ahorita a lo mejor traes mucho estrés porque tienes que presentar, no sé, un examen, tienes que hacer algunas cosas para la plataforma, que estás trabajando con tus alumnos, pues hasta cierto punto se puede considerar como una ansiedad producto de esa circunstancia. Pero vamos a suponer que estos síntomas que te voy a mencionar y que te voy a explicar, porque a lo mejor ya los leíste, llevas experimentándolos más de un mes, 2 meses, que a lo mejor hay días que poquito y hay días que mucha intensidad, pero el punto es que ahí están, no han desaparecido. Entonces ahí sí es importante ver qué es lo que realmente está pasando conmigo. ¿Ok? Entonces, sensación de nerviosismo, agitación o tensión. Cada persona lo va a expresar o lo va a manifestar de forma distinta, pero por lo general es como eso que mucha gente llama aprensión. Me siento así como que algo va a pasar, ay, como una angustia, algo, y que dices tú todo o nada, pero realmente te preguntan, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te preocupa específicamente? Y a ti se te dificulta saber exactamente qué de todo lo que estás viviendo es lo que te lo ocasiona. ¿Sí? Como que siempre hay una tensión, incluso el cuerpo tiene molestias musculares, de hecho más adelantito aparece ahí el indicador. También hay gente que siente que le duele mucho la cabeza sin explicación alguna, es que realmente su cuerpo está sometido a un estado de tensión constante. ¿Sí? Que eso también lleva al segundo punto, la sensación de peligro inminente, pánico, catástrofe. O sea, el futuro yo lo veo catastrófico, o sea, yo no veo absolutamente una solución a esta situación. O sea, realmente mi mente está enfocada a todo lo malo que puede pasar. Y por lo tanto, eso me genera a mí la sensación de incertidumbre, como que siempre tengo que estarme cuidando de que algo malo va a pasar. Por ende, se dan una serie de síntomas físicos, que es como ejemplo el aumento del ritmo cardíaco sin una causa de origen físico que lo justifique. Por ejemplo, tú puedes estar a lo mejor trabajando en la computadora y de la nada empiezas a sentir como una especie de taquicardia o una palpitación fuera del usual en tu corazón. Y hasta te asustas, estoy, ¿por qué siento esto? ¿No? Y obviamente si tú te checas con el médico y no tienes nada, o sea que tu ritmo cardíaco está correcto, las funciones de tu corazón están por así decirlo, en niveles normales, entonces lo más seguro es que es una situación de ansiedad. ¿Sí? La respiración acelerada, esa sensación de hiperventilación, que sientes que te falta el aire, que te estás agitando, e igual sin causa física que lo justifique. Tú puedes estar sentado viendo la televisión, viendo el internet, y de la nada te viene esa sensación. La sudoración en las manos, así como que, ay, y no hay una causa ambiental también, pues, que justifique esa sensación. Temblores, hay personas que sienten como que las manos se les entumen, como que no pueden hacer este movimiento de prensión, porque como cuando retienen líquidos, pero insisto, no retienen líquidos, el cuerpo está normal, simplemente es una sensación. Hay personas que también tienen esa sensación en los pies, en las rodillas, y que no pueden tener el equilibrio de forma adecuada. Una sensación de debilidad y cansancio que no se justifica por a lo mejor, pues llevo muchas noches sin dormir o estoy demasiado, muchas horas en la computadora. Simplemente son personas que duermen y se levantan igual. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado, que se duermes y tú, pues parece que no descansé. Y duermes en teoría la misma cantidad de horas, en teoría. Porque en algunos casos también tienen problemas con el sueño, tienen problemas para conciliar el sueño, o pesadillas constantes, se levantan durante la noche y tardan en volver a dormirse. Es un problema muy común, yo también lo he tenido. Y realmente ahorita les voy a explicarle por qué ocurre, ¿no? Problemas para concentrarse, que ya las cosas de la verdad andas un poquito apático, o bien tu mente no se puede concentrar en otra cosa que no sean tus problemas. Problemas gastrointestinales, todo lo que son gastritis, colitis y todas las citis habidas y por haber, es por lo general, y luego a veces los combinamos con malos hábitos alimenticios, pues a veces se llegan a asociar con problemas ansiosos. Y también, permítanme mover aquí un poquito, tener dificultades para controlar las preocupaciones y la necesidad de evitar el tema, o sea, como que busco escapes, ¿no? Para no pensar
pero realmente eso a veces, lamentablemente, hace que el problema se haga más grande. ¿Ok? Ahora, con toda la lista de síntomas que vimos, decimos, pues entonces, ¿qué? ¿La ansiedad es normal o no es normal? Sentir ansiedad de modo ocasional sí puede considerarse como normal, entendiendo, compañero, que normal significa que puede ser esperado. ¿Sí? Tenemos que quitarle, en términos de salud mental, a la palabra normal la connotación de bueno o malo. ¿Ok? Eso es importantísimo. Cuando un especialista de salud o cualquier persona te habla, es que esto es normal o esto no es normal en salud mental, te está diciendo que es esperado ante una situación o circunstancia en particular. ¿Ok? Entonces, es normal sentir ansiedad ante la pandemia porque no sé utilizar las nuevas tecnologías o porque tengo a los hijos en casa y no sé cómo atenderlos a todos al mismo tiempo y también tengo que responder al jefe. Entonces, sí es normal tener ansiedad. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver qué puedo hacer con esa ansiedad. Sin embargo, ¿cuándo deja de ser normal, entendiéndola como esperado, que se dé estos síntomas? Primero que nada, como les decía ahorita, pues cuando hay un periodo de tiempo ya prolongado y no hay mejoría y al contrario puede empeorar estos síntomas, ¿sí? Dice aquí, sin embargo, las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes, que es lo que les estoy diciendo, ¿sí? No hay mejoría. Y lamentablemente, compañeros, esto, cuando ya la ansiedad deja de ser normal, sino que ya se vuelve una constante, en algunos casos, y esto quiero que pongan mucha atención porque es importantísimo, se dan episodios que nosotros les llamamos ataques de pánico, que también se le conoce crisis de angustia. Y esto está comprobado que por lo menos una vez en la vida cualquiera lo puede experimentar. Que son episodios repentinos de miedo, pánico, por eso se llama así, terror, que alcanzan un máximo de unos minutos. Sin embargo, el hecho de que lo experimentes causa mucho miedo porque la persona no sabe qué es lo que le pasa. Vamos a ver un poquito de esto. Ahí está. Déjenme muevo un poquito aquí porque de repente la ventana me estorba y aparte porque quiero seguir viéndolos aquí en la participación. Ok, ahí está. Dice, muchas personas tienen solo 1 o 2 ataques de pánico en toda su vida. El problema puede desaparecer casi solo, pero no siempre. ¿Okay? ¿Qué es un ataque de pánico? Me gusta más explicarlo más que lo que dice ahí en el texto. Miren, es un episodio en el que la persona, casi entre comillas de la nada, porque ahorita vamos a ver cómo se puede detectar el inicio del ataque de pánico. La persona que ha estado sometida a fuertes niveles de estrés o de ansiedad durante un cierto periodo de tiempo considerado, que a veces no lo queramos atender, eso es otra cosa. El sistema nervioso se debilita al punto que puede provocar el ataque de pánico, que consiste, vamos a suponer, yo estoy aquí, estoy tecleando, estoy trabajando, y ya tengo mucho tiempo preocupada por algo, pero lo evado, busco distractores, y hago como que yo soy funcional, no importa que me estoy sintiendo mal, yo sigo en lo mío. Y de la nada estoy escribiendo y empiezo a sentir que el corazón me empieza a palpitar más de lo normal, más fuerte. Pero estoy sentada porque estoy así. Y obviamente eso ya genera alarma. ¿Por qué me sentí así? Y empiezo a sentir que me falta el aire. Me quiero seguir concentrando en lo que estoy haciendo. Ay, no sé qué tengo. Y me empiezan a temblar las manos. Se me va el aire, no sé qué me pasa. Entonces empiezo una serie de pensamientos, decir, ¿qué tengo? Ay, Dios, me estaré volviendo loca, ¿no? Y empiezo a sentir como que me mareo. Me empiezo a sentir débil. No sé qué me pasa, me provoca más miedo. Y entonces eso empieza a generar una sensación de que quiero salir corriendo, no sé qué me pasa. Ayúdenme. Y hay gente que sí, o sea, llora de la desesperación y dice, ayúdenme, no sé qué tengo. Y eso llega a generar que también se entuman las manos, le empiecen a temblar, se agita, le falta el aire. Y eso, pues obviamente, naturalmente, como nunca lo habías experimentado, te da más miedo. Y esa sensación puede llegar a durar, científicamente lo recuerdo, la memoria espero que no me falle, 15, 20 minutos. Entonces imagínense estar 15, 20 minutos en esa sensación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo experimento el ataque de pánico,
Cuando yo logro más o menos ya tranquilizarme, quedo aterrado pensando qué fue lo que me pasó. Y a veces hay síntomas cada vez más extraños en los ataques de pánico. Ahorita yo les expliqué los más comunes. A veces pasa que en un ataque de pánico la persona puede llegar a sentir como que no es ella misma. Y hay gente que se asusta y dice, me estaré volviendo loco, o sea, realmente estaré yo en un proceso de tipo esquizofrenia, una alucinación. Pero obviamente cuando tú lo experimentas, estás aterrado y eso te desgasta. Por eso aquí dice, después del ataque de pánico, puedes sentirte muy, muy cansado y exhausto. ¿Por qué? Porque fue mucha, neurológicamente, mucha adrenalina la que se movió en ese momento porque tú estabas en una situación de pánico. Casi como si tu cerebro estuviera interpretando, compañero, que tienes que huir porque si no te van a matar. ¿Sí? Entonces, es una sensación espantosa y lamentablemente cada vez más frecuente en toda la población común y le puede pasar a niños o adolescentes. ¿Okay? Permítanme un segundito nada más. Voy a pedir que por favor chequemos los micrófonos, ¿sí? Para que no tengamos problemas con el sonido porque ahí se escuchan ahí unas vocecitas. Muy bien. Entonces, síntomas y signos de un ataque de pánico. Pues ya se las representé un poco, ¿no? Aquí nada más vamos a dar un repaso general, porque muchos de los que aparecen en esta lista, compañeros, a veces son como síntomas previos a la crisis como las que yo se las representé, ¿sí? La sensación de peligro, fatalidad, miedo a perder el control, o inclusive sentir que te vas a morir o que te vas a volver loco. Las taquicardias, los sudores, casi los mismos síntomas que ya vimos, pero le podemos agregar algunos que no mencioné, que es como la sensación de opresión en la garganta, de que no puedes tragar. A veces a la persona le pasa cuando está comiendo, y eso detona el ataque de pánico, porque siente que no puede tragar y que se va a ahogar y que no va a poder respirar, y eso activa todo el sistema de alarma. ¿Okay? En algunos casos se da la sensación como de sofoco, como que no puedo agarrar aire y me tengo que quitar todo porque estoy sudando frío y no sé por qué. En algunos casos náuseas, cólicos, así como vulgarmente, me permito decirlo, el retorcijón, aquí pues calambres abdominales, pues un término más, más clínico, dolor en el pecho y obviamente no hay un problema cardíaco que lo justifique, dolores de cabeza, casi tipo migraña, quizás no tan intensos, pero sí se vive en dolor de cabeza, y pues los demás síntomas que ya les platicaba. Entonces, los demás trastornos de ansiedad, esto yo me lo voy a brincar porque esto, insisto, que para hacer un diagnóstico de trastorno de ansiedad se tiene que recurrir pues a una evaluación, una valoración clínica, pero todos tienen diferentes maneras de expresarse, pero tienen un tronco común, así como las materias, un tronco común, los síntomas que acabamos de mencionar. Nada más el hacia qué o cuál es el detonante de la ansiedad es lo que pudiera decirse que los diferencia. ¿Okay? Pero para eso, insisto, se hace una evaluación para decir, ¿sabes qué? Pues tienes trastorno de ansiedad generalizada, que es el más común, o tienes una fobia específica, ansiedad de separación, etcétera, etcétera. No me lo voy a brincar. Entonces, ¿qué no es la ansiedad? Estar estresado o nervioso por una situación especial o específica, perdón, temporal. Por ejemplo, tú vas a presentar un examen, tienes una semana para prepararte, pues es normal que sientas cierto nivel de agobio, nerviosismo, estrés, como lo quieras llamar, porque pues está un estímulo, en este caso el examen en particular. Pero conforme tú realices el examen, hasta sientes el alivio y dices tú, ay, ya entregué el examen o ya entregué el proyecto, ya pasó. Y pues digo, tu vida normal. ¿Sí? Entonces a eso no le vamos a llamar ansiedad, eso es nerviosismo, estoy nervioso. ¿Sí? Me siento un poco, hasta cierto punto, estresado. ¿Ok? ¿Qué no es la ansiedad? Algo con lo que debes pelear o evitar, por más desagradable que sea. Porque eso, compañero o compañera, va a hacer que te sientas peor. Es como dicen, no pienses en esto, no te sientas mal. Primero, pues no es tan sencillo, ¿verdad? Ojalá fuera tan sencillo con decir no me siento mal y ya se me quite, ¿verdad? Simplemente es el hecho de que, ok, no voy a ignorarlo, no lo voy a evitar, pero tampoco voy a pelear con ese síntoma, sino entender el para qué está y eso te lo vamos a aprender, el para qué me estoy sintiendo así y qué puedo hacer con ello. Porque algo me está diciendo mi cuerpo, y si lo quieres decir así, mi mente, con estos síntomas. No aparecieron nada más porque sí.
Y muchas veces decimos, no, es que Verónica, yo estoy así porque fíjate en la circunstancia en la que estamos. Estamos en una pandemia, tengo problemas en esto. Sí, nadie dice que no sean válidos las cuestiones ambientales, por supuesto que sí, pero esos son detonadores, no causas. ¿Ok? Ahorita nos va a quedar un poquito más claro. Y por último, ¿qué no es la ansiedad? Una enfermedad sin cura. Tiene cura, porque a veces es muy frustrante, compañeros, en el caso de la ansiedad, porque muchas personas dicen, he intentado de todo y no se me quita. O sea, sigo sintiéndome así, o sea, que estoy, hasta usan palabras fuertes, estoy defectuoso, que no me puedo sentir mejor. Entonces, llega un sentimiento de desesperanza, por eso muchas veces la ansiedad se correlaciona con la depresión, a veces sucede, que es como el huevo de la gallina, no sabemos qué fue primero, pero a veces es en ese orden, ansiedad que llega a generar desesperanza, y la desesperanza es la que puede llevarte a la depresión. ¿Sí? Entonces, espero que haya hasta aquí quedado claro. Les recuerdo que al final, o si gustan, pueden ir poniendo ahí sus preguntas en el chat, pero se van a responder hasta el final, ¿ok? Bien. Segunda fase en nuestro webinar. Conocer al que consideras tu enemigo. Ahí la llevas. Ya sabes ahorita, con el primer paso que fue conocer qué es la ansiedad y lo que no es, ubicar en qué situación estoy. Y si en este momento, compañero, tú te identificaste en más de 1 o 2 puntos de lo que mencionábamos hace un momento, hay que ver qué sigue. ¿Ok? Porque no es nada más decir, ay, pues sí es ansiedad lo que tengo. Bien, vamos a continuar. El estrés, compañero, es una respuesta biológica universal que ayuda al individuo a responder ante estímulos para asegurar su equilibrio y su supervivencia. Entonces, en este webinar, dije hace un momento, nos vamos a quitar muchos paradigmas. El estrés no se vence, la ansiedad tampoco. No puedes vivir sin estrés. Dicen, ¿cómo no voy a vivir sin estrés? Pues ya te hubieras muerto, porque el estrés es un mecanismo que utiliza nuestro ser para mantener la supervivencia. Hagan de cuenta como que el estrés y hasta cierto punto la ansiedad, como se las estoy planteando yo, viene a darte avisos de algo a lo que te estás sometiendo de forma excesiva, algo que no estás atendiendo, algo que no estás resolviendo. Entonces, el punto no es resolver el estrés o la ansiedad, el punto es resolver lo que lo ocasiona. ¿Sí? Y por eso tenemos que conocernos a nosotros mismos, qué es lo que está pasando. Lamentablemente, cuando vivimos un alto nivel de estrés mal gestionado, puede generar estados de ansiedad cada vez más graves que te lleven a un problema mayor. ¿Okay? Entonces, desde ahorita vamos a entender a la ansiedad entonces como una herramienta que te está buscando cómo defenderte, cómo cuidarte. Me explicaré este punto que mucha gente le brinca luego, ¿no? Así como diciendo, ¿de qué me está hablando Verónica? Ahí está. ¿Sí? Primero, vamos a hablar del mecanismo biológico para que lo entendamos muchísimo mejor. El cerebro primitivo, que imagínense, lástima que no puse una imagen del cerebro, pero imagínense aquí en este puño, aquí está nuestro cerebro. Pues ya ven que está la base del cerebro que tenemos lo que es el tallo cerebral, las estructuras que están bien relacionadas con la parte de las emociones, desde el punto de vista más primitivo, la parte más reactiva del ser humano. ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy sometido a altos niveles de estrés constantemente, o ciertas conductas que generan que este sistema de alarma se active, van a provocar que tu cerebro mande señales a todo el cuerpo de defensa, escape y huida. Porque lo que tiene el cerebro primitivo, compañero, es que no sabe discriminar si te estás defendiendo de un animal salvaje que te quiere devorar o de los 20,000 exámenes que tienes que calificar o de todas las cosas que tienes pendiente en la cocina y los pendientes que tienes con tus hijos. El cerebro primitivo no lo discrimina.
Él solo interpreta porque la información que está recibiendo de otras partes del cerebro, que, o sea, que están recibiendo estimulación de tu parte, están entendiendo que hay amenaza. Entonces, el cuerpo lo que hace es defenderte. Pero el cerebro primitivo manda las señales y se generan neurotransmisores que se activan cuando el ser humano tiene que proteger su vida. ¿Sí? Neurotransmisores que se activan de forma natural. Entonces, imagínense eso todos los días, aunque sean en pequeños momentos, no importa. Pero tu cerebro en ese constante bucle de alarma, defensa, alarma, defensa, alarma, defensa, alarma, defensa. Imagínense el desgaste y la saturación de neurotransmisores de estrés, o sea, neurotransmisores que su función es generar que el cuerpo, o sea, que el individuo escape o huya de lo que para él es amenaza, ¿me entienden? Entonces, imagínense esa constante. Entonces, ¿qué va a provocar? Primero, que el cuerpo, el sistema nervioso, mande señales constantemente para huir. Por eso tu corazón se acelera, por eso te falta el aire, por eso sientes así como que, ay, algo me pasa. ¿Por qué? Porque tu sistema nervioso está siempre en alarma. ¿Sí? Entonces, las amenazas actuales se asocian a reacciones primitivas de supervivencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es enseñarle a nuestro cuerpo, primero que nada, a discriminar cuándo sí es una señal de verdad de amenaza y cuál no. Pero pues no lo hacemos, casi siempre andamos en automático. ¿Sí? Y lo peor, que no escuchamos a nuestro cuerpo. Tu cuerpo te está mandando señales, nos está mandando señales a cada rato. Lo que pasa es que las dejamos a un lado. Y lamentablemente atendemos a esas señales cuando están al nivel que ya te rebasó acá. Cuando ya se fueron al nivel máximo que provocaron toda esa sensación de caos interno que tanto miedo nos ocasiona. ¿Sí? O bien, a lo mejor no llegas al ataque de pánico, pero tu cuerpo está desgastado, que dices tú, pues no duermo bien, estoy cansado todo el tiempo, me siento con esa sensación en el pecho y no se me quita, falta el aire, o sea, un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ya estás en ese punto es porque lamentablemente ignoramos muchas señales muchísimo más leves que ocurrieron a lo mejor, inclusive hasta me atrevo a decir que meses atrás. Simplemente no las escuché y ahorita es cuando ya llegué al límite. ¿Sí? Entonces, realmente lo que está haciendo tu cuerpo, aunque esté generando reacciones desagradables, lo que está haciendo es cuidarte. Pero, ¿quién fue el que no cuidó al cuerpo? Nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, eso es la parte biológica de la ansiedad. Pero en la parte psicológica pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Son pensamientos, creencias, acciones u omisiones en nuestra vida diaria que vamos haciendo a un lado. O se van acumulando. Y se vienen como bola de nieve. Y en algún momento esa bola de nieve te va a atrapar. Porque no lo estamos atendiendo. Entonces, se dan cuenta, esto lo vemos mucho en terapia, en las sesiones ya de uno a uno, o en los talleres terapéuticos, que hablamos de decir, no solo es quitarte el síntoma, no solo es quitarte la ansiedad, es saber escucharte, saber cuidar el cuerpo, saber equilibrar cuando te están mandando señales y detectarlas a tiempo, no esperar hasta que se te acumule. Y también atender esas creencias que a veces son las que nos están poniendo más resistencia a las circunstancias detonantes. ¿Ok? Entonces, hasta aquí espero que ya nos esté ayudando a cambiar un poquito el paradigma de lo que es la ansiedad. ¿Ok? Ahora, siguiente punto es ¿por qué soy ansioso? Porque no sé si ustedes se han fijado que muchas veces, en la familia tal personita es el más ansioso de todos. O tú mismo te pones la etiqueta, yo soy la más ansiosa, ¿no? Pero una vez se pregunta, ¿por qué? ¿A qué se debe que una persona que esté viviendo exactamente lo mismo llegue a la ansiedad y otra no tanto? U otra pues se estrese pero no pase de ahí. ¿Por qué? ¿Que una es mejor que la otra? No. Importante eso, por favor, compañero, que nunca pienses eso, de que si tú tienes ansiedad es porque tú eres el que está mal. No. Aquí vamos a ver cada uno de los puntos.
Igual te voy a pedir que analices si encajas en alguno. Pero insisto, no para estigmatizarte ni hacerte menos, sino para que te conozcas. Porque para poder salir de la ansiedad, como les puse los pasos ahorita metafóricos, tienes que conocer a quién, entre comillas, te estás enfrentando. Y para ello te tienes que conocer. ¿Sí? Entonces, primer punto, herencia y desequilibrio en los neurotransmisores, la parte biológica. Herencia, pues se refiere a que en la familia hay cierta predisposición a tener ansiedad. Por ejemplo, si uno de tus padres o tus abuelos, o sea, las líneas más cercanas, genéticas, hay como que cierta tendencia, o sea, como dices tú, es que tu abuelita también era igual, se preocupaba mucho, era muy aprensiva, porque antes no se usaban muchos estos diagnósticos. Probablemente esa aprensión era ansiedad. ¿Sí? Entonces, si hay en tu familia varios casos, pues aumenta la probabilidad que tú o tus descendientes pues tengan la probabilidad. No significa que sea causa, sino que te hacen como decir que tengas en tu genética la tendencia en algún momento de tu vida a poder desarrollar la ansiedad. ¿Ok? Y el desequilibrio de neurotransmisores, pues se los acabo de explicar, ¿no? Cuando estás en un bucle de alarma, defensa, huida, pues obviamente ese desequilibrio va a provocar que se detone pues lo que conocemos como ansiedad. ¿Okay? Segundo punto, el más complejo de todos, pero pues el que sí de verdad se requiere una atención terapéutica. Trauma. La palabra trauma puede tener muchas connotaciones. Lo que para mí es traumático, para otra persona puede que no lo sea. Aquí lo que importa es que para la persona lo sea. ¿Me explico? Experiencias, sobre todo en la primera etapa de tu vida, entorno violento, en tu infancia, en tu adolescencia, que puede ser violencia intrafamiliar, la cuestión del bullying, cualquier situación que a lo mejor no sé, tú experimentaste a lo mejor de niño un accidente, cualquier cuestión que a nivel psicológico haya provocado un trauma, que haya sido impactante en tu vida, cambios constantes de domicilio, no sé si hay personas así que por cuestiones laborales van cambiando de domicilio y los niños están así como que pues nunca logré llegar a un estado de certeza, de constancia, pues eso genera que la persona aprenda a ser aprensiva. ¿Me explico? Entonces, la muerte de un ser querido a muy temprana edad, hay infinidad de circunstancias, ¿no? Que pueden ser consideradas traumáticas. Entonces tú me puedes preguntar, pero ¿qué tiene que ver si eso pasó hace 20 años, hace 40 años? ¿Qué tiene que ver con que ahorita yo me siento ansiosa? Lo que estoy tratando de decir es que cuando una persona experimenta un trauma bueno, pues a cualquier edad, ¿no? Pero cuanto más si fue en la infancia y en la adolescencia, se siembran creencias de incertidumbre y creencias de indefensión, de vulnerabilidad, que no es mala, pero así lo interpreta el ser humano. Y por lo tanto de desconfianza. Me vuelvo desconfiado porque digo, en cualquier momento me va a ir mal. De hecho, esto se asocia mucho a las personas que constantemente siempre están pensando que el futuro les va a traer lo peor. Nunca puede visualizar algo bueno, no tiene que pasar lo malo. Entonces, ya nosotros en terapia vamos conociendo la historia y nos damos cuenta, bueno, pues es que trae muy condicionado un aprendizaje, pues de que todo en la vida me va a ir mal, no importa lo que yo haga lo mejor que pueda, siempre pasa algo malo. Es una creencia errónea que obviamente en terapia pues se va modificando. Y aún así, el modificar no significa que se te va a olvidar lo que viviste. No, porque es algo que siempre vas a recordar. Lo que buscamos es que tú sepas separar, pues, y que confías que en el aquí y el ahora tú vas a estar bien, que en el aquí y el ahora tú puedes decidir, en el aquí y el ahora no está pasando lo que ocurrió en aquel entonces, cualquier tipo de circunstancias que tú hayas experimentado, ¿no? Entonces, a eso se refiere el punto del trauma. Tipo de apego, rapidísimo me voy porque no sé qué tanto tiempo llevo aquí. Prepárense un té, agarren agua porque yo creo que sí, no va a durar más de 1 hora y media, les garantizo. Pero sí es un tema complejo. Tipo de apego. Hay 4 tipos de apego. No me voy a focalizar mucho en este tema porque me voy a desviar, pero va interrelacionado un poquito con el tema anterior. Cuando el trauma está originado por el estilo de crianza que la persona vivió, que a veces genera un tipo de apego evitativo, tipo de apego ansioso, en que la persona no confía en sus cuidadores.
Y vuelvo al mismo punto, crece creyendo que no puede confiar en nadie. ¿Cómo va a confiar en sí mismo si no puede confiar en nadie? Entonces, este perfil tiene mayor probabilidad de desencadenar una ansiedad. ¿Por qué? Porque vive en la desconfianza. ¿Me explico? Entonces es importante entender estos términos, ¿no? Patrones aprendidos. Los hermanos también aprendemos por observación. Entonces, si yo veo que en mi familia, aparte de la herencia, tienden a ser así, como que siempre estar pensando hablando de lo malo, de que todo se va a acabar, de que esto es insuficiente, o te están diciendo comentarios que más que animarte te hacen sentir peor, pues obviamente vas a aprender a hacer lo mismo contigo, ¿sí? Entonces, eso también aumenta la probabilidad de que tú seas ansioso, ¿sí? Y por último, patrones de pensamiento, actitud de perfeccionismo, intolerancia e inflexibilidad, que desde lo que yo llevo dando terapia, y también con la terapia que yo viví, porque para dedicarnos a esto, los psicólogos tenemos que llevar terapia, importante. Cuestiones con la autoestima, y mucha gente va a decir, ¿qué tiene que ver la autoestima con la ansiedad? Mucho. No es que esto sea la causa, pero vuelvo a lo mismo, son predisponentes, pues de alguna manera aumentan la probabilidad de que tú tengas una respuesta de ansiedad. ¿Por qué? Porque si tú eres perfeccionista, te vas a agobiar por todo. Porque tú siempre quieres dar lo mejor. Y no es que signifique que eso esté mal, pero a veces, más que ser perseverancia, fíjense, una cosa es la perseverancia y la otra cosa es el perfeccionismo. La perseverancia es eso, de que da lo mejor de ti, esfuérzate para que logres un objetivo maravilloso. Pero el perfeccionismo es exigirte no fallar. No confundamos los términos. Entonces, si tú te exiges no fallar, que siempre tienes que dar el mejor resultado, tienes que ser el mejor, pues obviamente cualquier circunstancia que para ti sea confrontarte con tu debilidad, la vas a vivir con mucha ansiedad. Porque tú no quieres, tú eres perfeccionista. ¿Me explico? Y el perseverante se permite fallar. Aprende de su error para continuar su camino a lo que quiere llegar. Y el perfeccionista no se permite fallar. ¿Cómo? ¿Me explico? Entonces, este tipo de patrones tan inflexibles de pensamiento, obviamente son de los primeros predisponentes de ansiedad. O a veces hay personas que son muy intolerantes a la frustración o que se sienten culpables fácilmente y obviamente esos sentimientos de culpa pues van a generar este tipo de patrones de ansiosos. Y por eso ya en terapia a veces descubrimos que el origen de esos patrones de pensamiento tan inflexibles, tan intolerantes, por lo general se relacionan con baja autoestima. Porque una persona con autoestima estable, porque no significa que va a estar siempre perfecta, pero por lo menos lo que importa en la autoestima equilibrada es que confíes en tus recursos y que también sepas aceptar tus vulnerabilidades. Pero no es un proceso fácil, no nacemos con autoestima, la vamos construyendo. Espero que hasta aquí no los esté agobiando hablando de ansiedad y no nos estemos haciendo bolas, pero sí es importante entender por qué a lo mejor ha sido una constante en tu vida la ansiedad. Y a lo mejor nos hemos dedicado a huir de ella o taparla. Si se fijan, esto que está en esta diapositiva nos está indicando que el tratamiento para la ansiedad es cambio de pensamiento, cambio de patrones, en algunos casos nada más, porque pues sí son minoría, elaborar esta cuestión de los traumas si es que realmente es parte de tu historia, y en una minoría de casos a veces se requiere de fármaco, que solo el psiquiatra es el que puede determinar si puedes o no, o si eres candidato al fármaco. Que nosotros los psicólogos clínicos podemos sospechar, sobre todo cuando ya tenemos algo de tiempo trabajando con estos casos, muchas veces en la primera sesión ya más o menos sospechamos que, híjole, así pinta que seas candidato, pero no somos nosotros los que los prescribimos, de decir, sí, toma, te vas a tomar esto. No, nosotros no tenemos esa facultad. Eso es solo el médico psiquiatra. Lo que hace el psicólogo clínico es, ¿sabes qué? Pues mira, yo sospecho de esta situación, te vamos a hacer una valoración, pero en esta valoración ocupo que acudas con un médico a que él también haga su valoración y vea si de verdad necesitas o no la medicación. ¿Ok? Pero insisto, son casos minoría. Pero pues te invito a que ya con toda esta información, tú hagas una autoevaluación personal y digas, ay,
O sea, de verdad lo necesitaré, pero no para etiquetarte y asustarte y sentir que eres malo o que está mal porque tengas ansiedad, sino todo lo contrario. En un acto de amor personal buscas la ayuda que necesitas si así fuese el caso. Y si no es tu caso, sepas qué hacer cuando pues ojalá no pues, se llegara a presentar o en alguien cercano a ti, pueden ser tus hijos, tu pareja, tu mamá, tu papá, alguien que tú quieras que a lo mejor notes que esté experimentando esto y pues que pida ayuda. Y si es un menor de edad que depende de adulto, pues entre los adultos ayudarlo. Porque aunque no lo crean, compañeros, esto que les acabo de describir cada vez más lamentablemente se está presentando en edades más cortitas. ¿Sí? O sea, yo he tenido en consulta niños de 4 o 5 años con toda esta bestialidad de síntomas. Imagínense. A lo mejor los que son maestros que nos acompañan, pues medio sospechas por lo que ves en una criaturita, en un alumnito, un menor de edad, que tú no eres el tutor de esta personita, pero pues sí puedes informar a las personas, orientarlas, ¿no? ¿Sabes qué? Pues yo no soy quien para diagnosticar porque no es mi perfil, yo puedo diagnosticar en mi profesión porque esta es mi profesión, pero en un ámbito clínico yo te sugiero que hagas esto. ¿Por qué? Por bienestar de la criatura. ¿Ok? Entonces, esta información es importantísima. Concluyo este punto porque en salud mental vivimos bajo mucho también cuestiones de creencias. Que, una persona es así porque así es su carácter. No tiene nada que ver con problemas de carácter. Eso es otra cosa. ¿Sí? Entonces, importantísimo, por favor, en salud mental, la información. Información que cura, ¿no? Decían por ahí. Entonces, sí es la información la que necesita difundirse para que podamos de verdad ayudar. Porque creo que es responsabilidad de todos ayudarnos como comunidad. ¿Sí? Entonces, es muy importante que conozcamos esta información. He hecho de todo, Verónica, y no dejo de sentirme mal. ¿Será que no tengo remedio? ¿Qué me pasa? Sí, tienes remedio. Todo en esta vida tiene remedio. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces no sabemos cuál es el movimiento correcto en el momento oportuno. Esta frase metafórica es del tercer paso que vamos a ver en este webinar. El movimiento correcto en el momento oportuno te lleva a la liberación. Ya no te enjuicies por lo que no hiciste antes. No lo puedes cambiar. Enfoca tu atención en lo que sí puedes hacer ahorita. Y ahorita es el momento correcto, el momento oportuno. ¿Ok? Déjenme muevo aquí porque luego no veo. Ahí está. ¿Qué puedo hacer? Primero, checa tu alimentación y tus hábitos de sueño, porque la salud física, se me olvidó poner ahí, es un reflejo de tu interior. Tenemos que cuidar lo que comemos. Si tú sientes que ya estás en algunos de los indicadores que vimos anteriormente, o que tienes cierta propensión a ser ansioso, siempre se le sugiere al paciente disminuir cierto tipo de alimentos, cierto tipo de sustancias. Obviamente cada cuerpo es distinto, pero les voy a hablar en una generalidad lo que se recomienda. La cafeína. Yo sé que muchos me van a decir, pero es que eso es lo que me levanta. No es que sea mala la cafeína, o sea, no vamos a satanizar las sustancias, pero ciertamente sí están asociadas lo que son cualquier tipo de droga, pues incluso hasta cierto tipo de medicamentos, que son drogas legales, ese es otro punto y no me voy a mezclar en eso. El punto es de que tienes que cuidar lo que consumes, ¿sí? Es que no, pero yo el cigarro a mí me relaja. ¿Bien? Asumimos la responsabilidad del hábito, pero pues también hay que compensarlo con otras cosas. ¿Qué podemos hacer? Cuidar lo que consumo. En mi alimentación, tratar de equilibrar lo más que se pueda, disminuyendo el exceso de azúcares, ¿sí? Azúcares refinadas y todo esto. Disminuir lo más que pueda la cafeína. Dije disminuir, ¿no? Ya cada quien decide si se lo quita o no. Insisto, pues la nutrición no es mi área, pero sí, pero la salud en sí, los hábitos alimenticios sí. Entonces, trata de disminuir la cafeína, trata de disminuir inclusive el alcohol, porque sí influyen en tu estado de ánimo. Y también equilibra lo que comes. Trata de consumir más verduras, hojas verdes. Yo no digo que te vuelvas vegetariano y que nada más comas ensalada, no, sino que la integres en tu alimentación. Todas las cosas que ayuden al sistema nervioso.
que cosas que tengan vitamina B, ginseng, cosas que fortalezcan el sistema nervioso, en pocas palabras, ¿sí? Y obviamente, pues un nutricionista te puede orientar, o información, fuentes de información de calidad, ¿no? Pero el punto es ese, cuida lo que comes. No te malpases tanto, porque acuérdense que a veces las gastritis y las colitis, yo las vi, miren, en la universidad, la colitis, todavía hasta hace poco, la colitis, o sea, ¿por qué? Porque sometemos al cuerpo a muy malos hábitos, y eso también genera malestar, y eso genera agobio, y aumentas otra fuente de estrés a lo que ya tienes. ¿Sí me explico? O sea, a lo mejor ahorita tú me puedes decir, bueno, Vero, me estás hablando muy bonito, pero no me estás diciendo nada de la cuestión de la pandemia, de que tengo que utilizar las herramientas. ¿De qué nos va a servir como papá, como maestro, como profesionista? ¿De qué nos va a servir el saber utilizar una plataforma de internet, una plataforma de videollamada, si me estoy muriendo de dolor de estómago? O si no puedo dormir, si no rindo, si me la llevo de mal genio, o si me la llevo triste, desmotivada. Entonces, ¿qué me va a servir ese conocimiento técnico? Si el primero que tiene que estar bien eres tú. No vas a rendir. Y los que son maestros, pues, ¿cómo van a manejar el agobio de sus alumnos si no puedo manejar uno ni uno? Ahora, no es porque tú tengas que darle terapia a tus alumnos o a tus compañeros, no. Pero mínimo que de alguna manera entre todos nos podamos apoyar, pues tengo que estar bien. Como mamá y como papá también tengo que estar bien primero yo. Entonces, alimentación y sueño. Si el sueño, aquí está un poquito más complicado porque dices tú, bueno, si no logro relajarme, pues obviamente va a ser cada vez más difícil que yo pueda dormir bien. ¿Ok? Pues mínimo, si tienes insomnio, pues no pelees con él. El insomnio, lo peor que puedes hacer es estar acostado viendo el techo, agobiado viendo que nomás pasan las horas porque no te puedes dormir. Yo en lo personal, cuando tengo niveles de estrés, es el problema el insomnio. Pero eso no lo vamos a platicar aquí. Lo que voy es de que la ansiedad y el sueño sí tienen correlación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ok, si para cierta hora ya viste que no te pudiste dormir, hay que, no estés en la cama, pero no te pongas a hacer como si ejercicio, como si fuera las 10 de la mañana, no. O sea, con las luces lo más tenue posible todavía, pero ponte a hacer otra cosa relajante. Puede ser leer, puede escuchar música relajante, o sea, nada que te active. Tratar de ver a lo mejor algún contenido que, insisto, cuidado con esto de las noticias, no estén viendo noticias después de las 5 o 6 de la tarde, no estén viendo noticias. ¿Sí? Disminuyen también lo que... Bueno, ahorita me voy a brincar al siguiente punto. Volviendo a lo del sueño. Eso ayuda a que el cerebro entienda que no hay alarma, porque si tú te desesperas y te agobias porque no te puedes dormir, le estás mandando la señal a tu cerebro que hay amenaza. Y eso el cerebro entiende, hay amenaza, entonces tengo que mandar neurotransmisores de alerta. No te puedes dormir porque si no te matan, entonces te mando todo lo para que estés en vigilia. Entonces el insomnio se activa. ¿Se entiende? Entonces lo mejor que puedo hacer es tratar de, ok, con luces tenues, una lamparita chiquita, hacer algo hasta que ya sienta que me está ganando el sueño y ahí sí irme a dormir. Dejar de pelear con el síntoma. ¿Okay? Suena paradójico, pero es parte de algunas de las estrategias que se manejan o que se les sugieren a las personas. ¿Okay? Y pues obviamente me va al punto que les estaba mencionando ahorita, de que traten hasta donde sea posible, no consuman noticias después de este horario en adelante, porque también el contenido, la información que recibo, el cerebro la está procesando, es como la comida, si tú comes muy noche, dice, ay, te cae de peso, pues los pensamientos también te caen de peso, la información. ¿Por qué? Porque tu cuerpo la está procesando, aunque tú digas, ay, ya, vi una noticia y ya me puse a leer y ya se me olvidó, no es cierto. Toda información que tú recibes, el cerebro la guarda. Y obviamente si tú estás estresado, si tú ya tienes niveles de ansiedad y recibes más estimulación que a lo que haces agobiarte, no te estás ayudando en nada. Entonces, no es evadir, porque mucha gente dice, ay, es que es evadir la realidad. No, no la estoy evadiendo, me estoy cuidando. Nosotros en terapia le llamamos a eso ser ignorante selectivo. Yo selecciono qué es a lo que le voy a poner atención. Y si yo veo que algo a mí me lastima, algo a mí me agobia, ¿sí? Y pensar en los problemas que no puedes resolver en el día, ¿crees tú que los vas a resolver en la noche? Entonces, lo que hacemos nosotros, pues, es llevar un diario terapéutico donde tú escribas, donde tú te expreses. El punto es que lo saques de tu pensamiento.
¿ok? Eso es importantísimo. Todo eso tiene que ser con autocuidado. ¿Cómo voy de tiempo? Déjenme ver rapidísimo. Dios, llegamos una hora. Entonces, voy a tratar de focalizar los últimos puntos. ¿Cómo aprendiste a desconfiar y sentirte sobrepasado? Pues eso es analizar tu historia, que a lo mejor a lo largo de tu vida has aprendido a ser así contigo, ser muy exigente. Creo que lo voy a sintetizar en el último punto que dice, haz las paces contigo y con tu historia. Hazte preguntas para que encuentres tus verdaderos miedos. ¿Sí? Imagina tu peor escenario, al que más le temes y replantéalo. Por ejemplo, me siento agobiado al usar plataformas que no conozco y que de repente los chamacos, mis hijos o mis alumnos que yo, y los problemas económicos, y empieza uno. Hagan de cuenta que el saco lo empiezas a llenar. Escríbelo, platícalo, sácalo de aquí. Porque el hecho de que nada más lo estés pensando, eso incrementa las señales de alarma. ¿Sí? Y pregúntate, vete más al fondo. A ver, si yo tengo agobio porque no estoy acostumbrado a usar, o porque voy a tener a mis hijos aquí todas 24 horas y ya no sé cómo lo voy a hacer. ¿Es eso lo que te agobia? Vete más al fondo. Pregúntate, ¿me asusta pensar que no soy capaz de algo? Y contéstatelo. Agarra un cuadernito, imagínate que te estás entrevistando a ti mismo. Es decir, a ver, es que me asusta que a lo mejor no me va a rendir el dinero para pagar las deudas. Yo lo entiendo, eso es un problema muy común ahorita, que todos estamos afrontando. Sí, me asusta eso, me agobia eso, pero ¿qué interpretación tiene para mí el que me esté pasando esto? ¿El sentir que no soy capaz de resolver un problema? Y ser muy honesto. ¿Qué miedos hay detrás desde el miedo que está encima? Y me vas a preguntar, pero si reconozco eso, ¿qué voy a ganar? La situación va a seguir siendo la misma. Sí, pero vas a tener otro enfoque de la circunstancia. Y si tienes que aprender a usar una plataforma, ya no lo vas a ver desde la incapacidad, pero obviamente hay que trabajar ese pensamiento, pero es un ejemplo. Ya detecté que el problema no es la plataforma, es que me da miedo sentir que no puedo aprender. Y decir, si no puedo aprender, si no lo entiendo, pues pregunto, busco ayuda. En el caso de los que son directivos del ego, mamá, papá, pues también busco la manera. ¿Sí? Entonces la ansiedad lo que hace es confrontarnos con nuestros peores fantasmas, con nuestros peores miedos, y lo que busca es que hagamos algo no con la realidad, no con el de afuera, conmigo. ¿Sí? O sea, ¿qué necesito cambiar? A lo mejor me estoy descuidando mucho en mi salud. Si ya me estreso muy rápido y me enojo muy fácilmente es porque a lo mejor no he hablado de lo que me preocupa y a lo mejor necesito, no sé, hablar con el jefe, hablar con el padre de familia, hablar con mi pareja, hablar con los que la tienen, ¿no? Hablar con los hijos y a lo mejor pues ya necesito ver una situación. El punto es hacer algo. Hacer algo. No quedarme nada más dándole vueltas, dándole vueltas, dándole vueltas. Y si no sé hacer algo por mí mismo, pues pedir ayuda, no tiene nada de malo pedir ayuda, ¿sí? Sé que puede sonar un poco simplista, pero es que realmente la raíz del problema va en ese sentido, ¿sí? Y yo creo que con esto voy a concluir la parte técnica para ya ver la cuestión de las preguntas. Cambiar mis pensamientos, irracionales viene de un término ahí inglés que no recuerdo cómo se hizo la traducción, pero se refiere a que son pensamientos no objetivos, ¿sí? No tiene nada que ver con locura. Y transformarlos en pensamientos más funcionales, ¿sí? Ser más flexible contigo, organizarte. Aquí viene un poco lo que es la prevención de situaciones detonantes de la ansiedad, lo que esté en tus manos controlar. La pandemia, las normativas no están en nuestras manos controlarlas, pero sí están en mis manos controlar, por ejemplo, cómo organizo yo una noche antes las cosas que tengo que hacer para el día siguiente, si tengo que pedir ayuda, si tengo que delegar, o bien consultar si ya es necesario a un especialista, según el problema que yo esté teniendo. Voy a pedirle a alguien que me lea, si es que lo puede ver bien. Voy a pedirle a Blanca Lidia. Blanca Lidia, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Espero que no haya otra Blanca Lidia, porque yo no me estoy viendo una. Blanca Lidia, ¿andas por ahí?
Si no, para darle la palabra a alguien más. Dime. Blanca Lidia. Sí. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar en este webinar. Te pido que por favor nos leas este texto. Gracias. Sí, claro. Déjame ampliarlo para poderlo leer bien. Claro que sí, mi ojo. Aquí. Una manera de hacerles frente a estas necesidades emocionales es reconociendo que seguimos esperando cubrirlas o escapar y que queremos que alguien más venga a resolverlas. Lo primero que sugiero es dejar de esperar que alguien más las resuelva. Es nuestra tarea personal hacerlo, así como no podemos resolver las necesidades emocionales de otras personas. Tampoco ellos las van a resolver por nosotros. Muchísimas gracias, Blanca, gracias. De nada. Esta frase yo no la escribí, solo, eso está en comillas, porque es un texto citado de una colega que igual es especialista en trastornos de ansiedad. Y ella nos transmite mucho este mensaje, que realmente la ansiedad en todas sus variantes, lo que está buscando es que el ser humano descubra su enorme potencial para hacer cambios por sí mismos. Obviamente, a muchas personas no les gusta que les digamos en terapia este tipo de cosas. Dicen, no, pues si yo vine contigo para que tú me des la respuesta, ¿no? Y decimos, como si hubiera una receta mágica. Es que realmente no la hay. Cada historia es un mundo. Yo lo puedo resumir en los siguientes pasos, el poder abordar la ansiedad. Número 1, alimentación. Le agregaría ejercicio, hay que hacer ejercicio, mover el cuerpo, o sea, para sacar la saturación de energía, si lo quieres llamar así, yo sí me manejo mucho en estos términos, que traes acumulada, ejercicio y buena alimentación, para que le ayudes a tu cuerpo a compensar el desgaste físico, porque ya viste que la ansiedad también es biológica, y mental. Te ayuda a relajarte. Eso es importantísimo, ejercicio y alimentación. Que ahorita no puedes salir al gimnasio, no necesitas ir al gimnasio, lo puedes hacer en tu casa. Caminar ahí en la cuadra, obviamente con sus debidas medidas de seguridad. El punto es que actives tu cuerpo y que cuides lo que comes. Disminuyas lo que te hace daño, que está muy rico, que me levante y me ayuda a no dormir, a lo mejor te está haciendo daño. Que te cuides más y que te ames más en eso. Es el primer paso. Segundo, que dejes de luchar contra el síntoma, sino que veas que realmente es tu cuerpo diciéndote que ya llegaste al límite. Entonces, no lo ignores. Y tu mente también te está diciendo, ya llegaste al límite de lo que estás evadiendo. Algo estás evadiendo. Algo no estás escuchando, no te estás escuchando tú. Entonces, cuando tú empieces a escucharte, la ansiedad así empieza a disminuir. Hasta que de verdad llega a desaparecer. Pero hay que aprender a escucharse. Yo creo que ese es el mensaje más importante de este webinar y de mi colega en su blog de Desansiedad. Realmente la ansiedad es una herramienta. Desagradable, sí, porque pues viene de muchas cosas, pero puede ser una herramienta para ti, para aprender a amarte, para aprender a escucharte. ¿Sí? Por lo tanto, liberar tu ansiedad es aprender a escucharte y aprender a quererte. ¿Sí? Entonces, yo te lo resumí de esa manera. Alimentación, cuidado del cuerpo, que revises en tu historia cómo aprendiste a ser aprensivo. Pregúntate, lo dejo así como una tarea. ¿Cómo aprendiste a ser aprensivo? Y no para echarle la culpa a eso, sino para decir, ah, pues con razón. Entonces, esas experiencias, ¿qué patrones de pensamiento sigo aplicando en mi presente? ¿Soy muy inflexible? ¿Soy muy perfeccionista? Y si es así, bueno, pues voy a tratar de cachar esos momentos en los que, fíjate bien, cuando tú estés trabajando, cuando estés con tus hijos, cuando estés en lo que sea, y sientas física y mentalmente que ya está activándose esa sensación como que, ay, me siento nervioso, ay, me siento tenso. Ese es el primer foco amarillo, ya ni siquiera está en verde, está en amarillo y te está diciendo el cuerpo y tu mente, hey, volteate a ver. ¿Y qué error cometemos? Nos volvemos a hacer un distractor, evadimos y nos queremos escuchar. Entonces, te invito, compañero, que con esto que platicamos hoy entiendas que esa es una señal de que te está diciendo, para, porque estoy llegando al límite. Y si sigues, voy a ir al foco rojo.
estamos. Entonces, eso es aprender a escuchar tu cuerpo. Cuando te están mandando las primeras señales, cuando ya sientes la ligera tensión, es que tengo que terminar lo que estoy haciendo. Un minuto que te levantes, a estirarte, a llorar, a expresar lo que tengas que expresar, a tomarte un jugo, a tomarte un vaso de agua, no te va a quitar, al contrario, te va a quitar estrés. Y con la mente más lúcida vas a poder continuar lo que estás haciendo. Una mente saturada de pensamientos no puede resolver. Al contrario, se nos bloquea y pues obviamente nos sentimos más frustrados. ¿Sí? Entonces, el objetivo de este webinar era explicarles pues la parte muy elemental, ya me extendí, es que es un tema que me apasiona y me gusta mucho ayudar a la gente en este problema, porque yo lo viví. Sé lo que es un ataque de pánico, sé lo que es la ansiedad. A mí no me van a venir a contar. Yo no me voy a poner frente a ti como un gurú que yo lo sé todo y yo te voy a decir desde aquí, desde mi banquito, cómo se soluciona. No, yo sé lo que es. Entonces, por lo mismo, te invito a que creas en ti mismo y que confíes que tú puedes aprender a escucharte y cuidarte, pero vamos a empezar desde ahí. Te dejo de tarea eso. ¿Cómo aprendiste a ser ansioso? En cuanto a lo que son patrones de pensamiento. ¿Qué patrones de pensamiento perduran todavía en el presente? Y son los que tienes que empezar a modificar. Con ayuda, lo que tú necesites. Mejorar tu alimentación y cómo cuidas tu cuerpo. Y me atrevería a decir que también la relación que tienes en todas las áreas de tu vida. La relación que tienes contigo. Y ya no me voy a extender. Vamos a pasar, Joel, a lo que son las preguntas. No sé si ya hay... Voy a dejar de compartir aquí. Soy todo oídos. Soy todo oídos para ver quién dejó a lo mejor alguna preguntita por ahí en el chat. Y si no, pues alguien abrir micrófono. Verónica, por tu exposición. Creo que es un tema por demás interesante y que a todos nos preocupa y debe ocupar, porque creo yo que todos en algún momento, y me incluyo, hemos vivido algún grado de ansiedad. Lo que pasa es que lo queremos confundir o disfrazar. Me quedo con la parte esa que viene ahí, una frase que dice, lo queremos cubrir o lo queremos hacer a un lado, pero realmente eso no soluciona nada, pues no, eso no soluciona nada de lo que realmente necesitamos trabajar, que eso es algo muy importante. Una de las preguntas que dejaron aquí en el chat es que si el tratamiento farmacológico es suficiente para combatir la ansiedad. Es pregunta, ¿ok? Bien. Sí. No. Por lo general, el tratamiento farmacológico lo que va a hacer únicamente es regular los neurotransmisores. Como les mencionaba hace un momentito, cuando tenemos ansiedad o un trastorno de ansiedad, el cerebro hay un desequilibrio de los niveles de neurotransmisores específicos con lo que tienen que ver con el escape, huida, alerta, etc. Entonces, la medicación lo que hace es ayudarle a tu sistema nervioso a que vuelva al equilibrio esa cantidad de neurotransmisores, ¿sí? Que se equilibren. Entonces, cuando se llega a eso, el medicamento cumplió con su función. Entonces, por la gran mayoría de nuestros muy respetables médicos psiquiatras, lo que sugieren es, sí, te doy el fármaco, pero también te sugiero una terapia psicológica para que cuando el medicamento termine de hacer su función, tú también en el mismo trayecto de tiempo aprendas a manejar tus pensamientos, tus patrones de pensamiento, por hábitos más funcionales y que así te demos el alta, ¿sí? Entonces, sí, por lo general se recomienda que sean las dos cosas. Gracias. Otra de las preguntas que tenemos aquí, y es una de las considero de las muchas inquietudes que tenemos nosotros como maestros, que si cómo se detecta la ansiedad en niños. Oh, perfecto. Gracias por la pregunta. No sé en qué la dio, pero gracias por recordármelo. Miren, niños, porque eso sí, aquí hay muchos maestros y papás, ¿no? Entonces, importantísimo. Miren, la ansiedad en niños, por lo general, las criaturitas, sobre todo entre más pequeños sean, voy a manejar un poquito por rangos de edad y así abarco todo lo que es menor de edad. Niños preescolares, más o menos en ese pequeñito, todavía el primero y segundo de primaria, están chiquititos, menores de 7 años, pues, de 7 hacia abajito. Son más propensos a la somatización. ¿Qué es la psicosomatización o somatización? Es que a través de síntomas físicos que no tienen explicación médica, o sea, el niño ya lo llevaste al doctor y no tiene nada,
pero sufre mucho de dolorcitos de estómago, que le duele su cabecita, que de repente a lo mejor trae como alergias, pero se quitan mágicamente, o sea, no necesita tratamiento dermatológico. Ese tipo de situaciones constantes, o sea, que se dan por más de 2 semanas, por más de un mes, y que dices tú, ay, no mejora, o va y viene, por lo general son de los primeros indicadores de un problema de ansiedad. Tenemos también los tics nerviosos, los chiquitines que se nos muerden las uñitas, a veces ni tan chiquitines, no, también los hay adultos, que se nos muerden las uñas, se las comen, chiquititos que se nos jalan el cabello y se lo arrancan, o niños que siempre están mordiendo el lapicito, dices tú, es maña, decimos. Eso es lo que se ve en la sociedad, la cultura, es una maña. Pues sí, el nombre correcto es tic nervioso, que es un acto compulsivo que viene de una cuestión psicológica. No nada más quitarle el tic porque sí, es poner curita nada más. Pero ese tipo de comportamientos también denotan que a lo mejor hay una cuestión ahí ansiosa, ¿sí? Porque los niños por lo general, como no tienen tantas herramientas, entre comillas, como los adultos, para entender qué es lo que les pasa, y más si están muy chiquitos, el cuerpo habla por ellos. ¿Sí? Entonces, a través de este tipo de indicadores, sí podemos ver a los niños muy ansiosos, movimientos, niños que están en el mesabanco, lástima que la cámara no se puede ver, pero por ejemplo que están con la piernita y siempre están muévese, y no hay un TDA, no hay una situación ahí presente. A veces los niños con déficit de atención pueden ser ansiosos, pero no todos los niños ansiosos tienen TDA. Por eso es tan importantísimo las valoraciones psicológicas, ¿no? Que a veces se nos confunden. ¿Por qué? Porque son niños, a veces los niños con ansiedad están distraídos. Pasa la mosquita y el niño ya se nos fue, ¿no? Entonces, o todo quiere mover, todo quiere tocar, y está, muévese, y ellos dicen, no, pues es hiperactivo. No, muchas veces ya en la evaluación psicológica sale que no es hiperactividad, no tiene que ver, sino que realmente hay un problema ansioso y por lo tanto hay una causa, porque esa ansiedad no se originó nada más porque sí. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos, es lo que les puedo decir. Conductas regresivas, niños que tienen pesadillas, que esto ya para los papás, ¿no? Que en casita los ves y que niños que constantemente no pueden dormir solos en la noche, que a lo mejor ya habían aprendido a ir al bañito, a retener la pipí y la popó y de repente se nos retroceden, y ahí sí es importante que si se da este tipo de síntomas que son más complejos, acudirse a todos, ¿no? Pero cuanto más estos, porque hablan de que hay una causa bastante fuerte que pudiese estar originando la ansiedad. ¿Sí? Espero haber respondido. Ya con chicos más grandes se dan estos síntomas que acabo de mencionar también, pero pueden verbalizar un poquito más el decir, pues me preocupa esto. Por ejemplo, en terapia, las chiquitinas que me encanta, ya sé que siento que estoy hablando con adultos y tienen 9, 10 añitos y ya te lo dicen. Es que me preocupa que, no sé, que mi papá tiene problemas de dinero, o en la clase me pasa esto con mis compañeros. Ya lo pueden verbalizar, pero se siguen manteniendo indicadores como los que ya les mencioné, ¿no? Gracias, Verónica. Otra de las dudas que nos plantean aquí, por cuestión de privacidad, no voy a mencionar ningún nombre, no, sí, claro que sí. Para que se sientan ustedes con mayor confianza en plasmar todas sus dudas. Hola, buen día. La ansiedad por codependencias hacia una persona, ¿es considerada temporal o trastorno? ¿Se recomienda asistir a terapia por ello? Ok. Hay un trastorno de ansiedad que es más frecuente en niños, sí, de hecho se engloba en la población infantil, que es como ansiedad por separación. ¿Sí? Ese es cuando estamos hablando de niños, ansiedad de separación, que los niños presentan estos síntomas que les acabo de mencionar, entre algunos otros, porque se tienen que separar de una figura de apego importante. En adultos también se da y se asocia a la codependencia, ¿no? Como está planteada la pregunta. Entonces, obviamente, esa persona adulta, si lo experimenta de esa forma, muy probablemente el niño lo experimentó así, ¿sí? Que se correlacionan, como la palabra lo dice, un apego ansioso a una figura importante, afectivamente hablando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa persona tiene que separarse físicamente de esa figura de apego, pues se activan todas esas respuestas de ansiedad, y a veces esas respuestas pues llegan a caer en situaciones más complejas, como del que no puedo estar haciendo otra cosa, no me puedo concentrar, no puedo estar tranquilo si no tengo esa figura de apego, ¿me explico? Entonces eso genera mucho malestar bastante significativo, tanto en quien lo vive como la persona que lo experimenta. Ahora, la pregunta se enfoca a que si es temporal o trastorno.
Difícil pregunta. Sí puede haber situaciones en que sea temporal, sí puede. Sobre todo cuando, por ejemplo, en el caso de los niños, del kinder, cuando recién van a empezar el kinder, que todos experimentamos eso con nuestros hijos o nosotros mismos, porque es la primera separación, o cuando hay un cambio de domicilio, que tienes que enfrentarte a un nuevo entorno, y obviamente pues tú te agarras de lo que conoces, ¿no? Porque el cambio para ti te genera mucha, volvemos a lo mismo, mucha ansiedad. Entonces, esa figura de apego te tranquiliza. Pero obviamente conforme vas ganando confianza en el nuevo entorno o en la nueva situación, esa necesidad emocional va a ir disminuyendo hasta que llegas a un estado, entre comillas, normal, un estado esperado. ¿Cuándo se vuelve un trastorno? Cuando no se logra ese punto que te acabo de mencionar. Que pasa el tiempo y por más que la persona conviva, conozca y nomás no mejora, se sigue sintiendo mal, entonces probablemente ya estemos hablando de un trastorno. Yo creo que aquí la parte del tiempo, hasta qué tanto tiempo se lleva teniendo el problema, puede diferenciar una cosa y la otra, y sí, lo más recomendable es buscar una ayuda, ¿sí? Un apoyo terapéutico, ¿sí? Aquí no tienen que ver los fármacos, aquí sería prácticamente terapia, ya solamente si en la evaluación hay alguna situación que pudiese sospechar de fármaco, pero realmente la mayoría de las veces es terapia. ¿Sí? Otra pregunta que vemos aquí muy importante. Dice, ¿se puede llegar al suicidio si una persona con ansiedad no se atiende? Ay, lamentablemente, no me gusta decirlo, pero sí. O sea, pero obviamente tiene que haber otro tipo de enfermedades emocionales, mentales, correctamente dicho, presentes. Pero no entrar en revuelo, porque modelos psicológicos hay muchos. Y yo les dije que se tomaran un café, ¿no? Porque este tema da para mucho y hay que aprovechar. Miren, las personas, hay mucho debate en esta cuestión del suicidio, ¿sí? Dicen, ¿por qué todas las personas que se deprimen se suicidan ahora pues con la ansiedad? No necesariamente. Tiene que haber una situación biológica predisponente a la conducta suicida, ¿sí? Pero no vamos a ponernos a jugar a la ruleta rusa de averiguar quién tiene y quién no, ¿sí? Porque eso es un riesgo. Estamos hablando de una conducta muy peligrosa. Lamentablemente sí ha ocurrido, ¿sí? De que personas que a lo mejor no sabían que estaba presente una situación depresiva, trastornos clínicos mayores, junto con la ansiedad, que llevaron tristemente a un desenlace como ese, ¿sí? Por eso les decía hace un momento que la depresión sí se puede correlacionar con la ansiedad, ¿sí? Y al revés. Entonces, si una persona se siente agobiada y frustrada porque no puede salir de su problema y de lo que experimenta, pues llega a deprimirse. Y si esa depresión no se atiende y hay un predisponente a una tendencia de ideación suicida, eso va a empeorar, va a empeorar, va a empeorar, y si no recibe ayuda, pues lamentablemente puede llegar a ocurrir esto. Sí, definitivamente. Por eso, insisto, hay que atender los problemas de salud mental, no hay que dejarlos, no hay que tomárselos a la ligera. ¿Okay? Nos vamos con las últimas ¿Alguna dos pregunta más? preguntas, Verónica, Uh-huh. para no extendernos más también. Claro. Dice, ¿cómo puedo manejar la ansiedad con un alumno? Y la segunda es, ¿dónde puedo capacitarme más? ¿Dónde puedo llevar algún curso, diplomado, terapia? Me gustó mucho la plática. Esas serían las dos preguntas de Ay, cierre. muchas gracias. Muchas gracias. Permítanme un segundito. Miren, con los alumnos, ¿de qué edad es el alumno? ¿Me lo repiten, por favor? No mencionan la edad. ¿No dice la edad? No mencionan la edad. Espera, permítanme un momentito que estoy teniendo aquí un detallito. Miren, con los alumnos, ¿cómo detectarlo y cómo trabajarlo, no? Porque muchas veces como maestro, claro que tenemos esa inquietud, o igual padres de familia, ¿cómo van a detectarlo en sus hijos y cómo canalizarlo correctamente? Me imagino que va en ese sentido la pregunta, y cómo tú en el aula puedes hacer alguna estrategia. Me imagino que va en ese sentido la pregunta. Ahí les va la respuesta. Gracias por su momentito de espera. Miren, primero, con los comentarios que les hice hace un momento a una respuesta anterior que les mencionaba, esos signos y esos síntomas que puedes tú observar en el alumno. Primero que nada, tenemos que tener mucho acercamiento y ganarnos la confianza. ¿Sí? Entonces, es importante. En cualquier problema emocional con un alumno, es la confianza.
lo mejor no indagar de golpe, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Porque muchas veces no sabes, a lo mejor hay una personita que lo pueda tomar muy bien y que diga, ah, no, pues fíjate, maestra, que y te platique y todo. Pero hay personitas que no, que son más reservadas. Entonces siempre hay que irse como que despacito, ¿no? Como tanteando el terreno, decimos, ¿no? De decir, ahorita que estamos en virtual, vas a decir, pues, ¿cómo la voy a hacer, pero si lo tengo frente a una pantalla? Bueno, me voy a atrever a hacer una sugerencia, ¿no? De lo que yo veo en el sistema en el que yo trabajo. Pues a lo mejor, si ya lo estás observando en la ventanita de chat, déjale un mensaje privado a esa personita o directamente el micrófono. Vamos a cerrar 5 minutos antes, pero le voy a pedir a Menganito que se quede 5 minutitos conmigo en este momento. Y al otro día invitas a otro para que no sea tan evidente. El punto es de que busques ese momentito de 5 minutitos, de decir, mi amor, te estuve viendo muy inquieto en clase. Yo digo mi amor porque así me expreso yo con los alumnos, no es necesario que tú les hables así, con tu estilo, con tu esencia, tú le vas a hablar así, le vas a decir, te estuve viendo un poquito inquieto, ¿pasa algo? ¿Algo en lo que crees que te puede ayudar? A lo mejor el niño no te responde o el alumnito, porque a veces los adolescentes tampoco se abren mucho. Pero siempre déjale claro que tu nivel de apoyo va a ser hasta cierto punto. Voy a hacer un ejemplo. Voy a suponer que Joel es mi alumno, ¿no? Hola Joel, ¿qué tal? Gracias por quedarte 5 minutitos, te voy a robar, mijo. Te vi un poquito ansioso en clase, al menos es lo que yo pienso. Te veo así como si estuvieras inquieto, preocupado. ¿Tienes algún problema, mijo? Pues sí, me frustra no tener internet siempre para la escuela. Claro. Me es eso. Okay. Me tengo que conectar una vez a la semana e irme a un parque público para poderme conectar ahí. Y eso que te digo es verídico, ¿eh? Ya lo viví. Ay, Dios. Ok, pues mira, Joel, te entiendo perfectamente. De hecho, me imaginé que algo estaba pasando, porque yo te noto pues que a veces entras o a veces sales y entras. Mira, mijo, yo sé que no es algo que yo pueda hacer para cambiártelo, pero sí te invito a que cuando puedas conectarte y te sientas frustrado, así pídemelo, mijo, ¿sí? Y si yo puedo platicar algo, no sé, con el director o con tus papás, para que mínimo facilitarte algo las cosas, pero siempre y cuando me cumplas, podemos llegar a un acuerdo para que no te frustres tanto, ¿ok? Y si esto te genera mucha preocupación, me dices y yo veo con quién pudieras platicar para que te sientas mejor, ¿sí? No te estoy cambiando tu situación, mijo, pero de alguna manera quiero que sepas que estoy ahí. ¿Ok, Joel? Excelente. ¿Eh? Gracias, mijito. Es todo lo que quería platicar contigo y para que sepas que sí me doy cuenta de que algo les pasa, ¿eh? Aunque sea una cámara, sé que no es lo mismo, mijo, pero me doy cuenta, ¿sí? Y estoy al pendiente, ¿ok? Te veo mañana, corazón. Así hablo yo, ¿no? Entonces, bueno, insisto, tú con tu esencia, cada uno de ustedes como maestros, como papás, tienen su manera de expresarse con los alumnos, ¿no? Yo sí soy muy efectiva de esa manera, ¿no? Pero el mensaje, independientemente de las palabras, ¿qué mensaje transmití? Yo no le puedo cambiar su realidad, que qué desesperación. Pero se fijaron lo que enfaticé, que aunque estés en una pantalla, estoy ahí. Me doy cuenta, te observo. Tú ahí, maestro, ya abriste un canal de comunicación. Entonces, si el alumno se abre más y te dice es que estoy pasando con algo más de detalle, y tú sientas que a lo mejor, no sé, el niño te lo diga, el alumno te lo diga, es que me siento muy mal, estoy muy ansioso, ya no aguanto. Pues entonces ahí sí es donde ya entra la cuestión de hacer ajustes curriculares. No sé si se sigan llamando así, porque yo sé que cada reforma le hace un movimiento al término, pero el punto es de que hacer como le ofrecía a Joel. Decir, ok, si nada más te puedes conectar una vez a la semana, pues déjame ver cómo le podemos hacer siempre y cuando me cumplas. No le estoy regalando la calificación a Joel por lástima. No, estoy entendiendo su situación, estoy abriendo ese canal de comunicación para que él me diga, pasa esto, maestro. ¿Sí? Ahora, si la situación te lo permitiera, pues a lo mejor ya citar a los papás de Joel, no para darles tu terapia, sino decirles, ¿saben qué? Platicar cuál es la circunstancia y si tengo que canalizar algún servicio, ya sea público o particular, pues se canaliza. Sé que suena muy simplista, pero de alguna manera creo que con el tiempo es lo que te puedo yo compartir. Observación. Los alumnos que muchas veces están entrando y saliendo, que están como que idos, muy distraídos,
que no es tan constante con las tareas, no siempre es por baquetonada, a veces que sí, a veces no. Pero si tú te das ese tiempito, que si te fijaste cuánto me tomó, un minutito, ahí te vas a dar cuenta si es baquetonada o si realmente es una necesidad, una frustración, algo que está pasando, y ver, insisto, cómo le vas a ajustar, no regalar, cómo le vas a ajustar la situación, pero que te cumpla. No sé si respondí la pregunta, espero que sí, y que les sea de ayuda, ¿no? A la compañera que lo preguntó. Y lo último era que si hay una capacitación o algo así, ¿verdad, Joel? Y es correcto. Ok, pues ya para cerrar, compañeros, pues ahí viene el comercial, ¿no? Entonces, ciertamente el proyecto de educación en movimiento está por iniciar lo que son las brigadas de formación emocional, porque estamos viviendo, esto siempre se había vivido, pero ahorita con lo de la pandemia se está intensificando. Entonces, este programa lo que va a buscar es ofrecer cápsulas como estas, con diferentes profesionistas, colegas, compañeros especialistas en el área de salud emocional, salud mental, para darles herramientas a ustedes, así como estamos ahorita, pero también en talleres. En el caso de mi persona, los talleres son terapéuticos, no van a ser talleres, así que ahorita estoy echando nomás saliva y tecnicismo. Nos van a hacer talleres más que nada para saber ya tener un tratamiento como tal. Son talleres terapéuticos. Quizá la palabra taller te suena más a escuela, ¿no? No. El taller terapéutico es como una terapia grupal, ¿sí? Que obviamente es muy diferente a una terapia individual. Eso ya cada quien sabrá si requiere una terapia individual, pues con toda confianza en mi correo electrónico, ellos pueden recibir tanto conmigo o con colegas información al respecto, ¿no? Pero volviendo a lo que es la pregunta, si va a haber capacitaciones, sí, sí las va a haber. De hecho, estamos programando en breve el arrancar con el primer taller terapéutico de ansiedad. Para los que les interese, pues ya Joel les hará ahí la información, ¿no? Donde pudieran ustedes solicitar información al respecto, y con mucho gusto, pues ahí estoy también a sus órdenes. Mi correo electrónico, pues no sé si posteriormente, Joel, lo pudiésemos poner ahí, no sé de qué manera hacérselos llegar, o ahí en el chat se los pongo. Y a las personas que están viendo la transmisión en vivo, pues a través del inbox de Educación en Movimiento en el foro, ahí pueden recibir también información al respecto. ¿Sí? ¿Cómo ves, Joel? Pues Verónica, agradecerte mucho. Creo que ese taller, a reserva que luego vamos a proporcionar la información, va a ser un taller terapéutico muy importante para nosotros, o como padres de familia, o como maestros, o como como papás, como tutores que podemos ser de algunos alumnos, no necesariamente nuestros hijos. Y yo le decía mucho a Verónica que es muy importante, no sé si se fijan ahí en el grupo de la Red Educadores en Movimiento, hace un día o dos, posteé ahí una pequeña encuesta, porque vamos a trabajar en otro programa también ahí, donde vamos a hacer análisis y debate sobre temas que tienen que ver con la política educativa. Pero el segundo tema, después del primero, que era que queríamos que platicaran de cómo contactar a los alumnos que no tienen internet y no tenemos manera de localizarlos, el segundo tema que tuvo más votación era el estrés docente. Entonces, creo que uno va ligado al otro, pues si no podemos contactar a nuestros alumnos nos estresamos. Pero aquí es hablar de estrés, es hablar de ansiedad, y lo que me gusta de Verónica en esos talleres que maneja ella, no nomás es la parte conceptual, no se trata que aprendas conceptos, se trata de que tú salgas de este taller sintiéndote mejor, que conozcas las herramientas, la metodología de trabajo con la que ella ha superado esos niveles de ansiedad que nos platicó aquí. Créanme que es un caso de que conocemos muy de cerca, y que ella realmente tiene la voz completa para decir, yo ya viví esto y supe cómo tuve que trabajarlo. Y eso es lo importante, que queremos que lo manejemos con los docentes, luego con los padres de familia o con cualquier persona en particular. Pero hay un adicional que ella va a manejar y que luego se lo vamos a dar a conocer ahí, que es, aparte de darles herramientas y metodología y técnicas para poder trabajar y liberarse del estrés, de la ansiedad, perdón, va a poder ella tener un acercamiento con cada uno de ustedes en su momento, ya en lo particular, que si lo traducimos todo esto a terapia, pues imagínense, ¿no? Esto es como yo le decía a Verónica, es como un shot de terapia que va a tener cada participante, porque va a tener así, en un momento muy significativo y de una manera muy intensa, pero bien trabajado, herramientas, y sobre todo va a poder identificar en qué momento de la ansiedad se encuentra y cómo liberarse esa ansiedad, porque la ansiedad la tenemos todos, ¿no?
Entonces, yo le agradezco a Verónica, te voy a leer los últimos comentarios. Sí, estoy viendo que entraban más y yo sí como que... Sí, creo que es importante para que los conozcamos. Dice, muy bueno el tema el de hoy, muchas gracias por compartirlo, felicidades por su ponencia. Muchas gracias por las orientaciones, muy clara la información y de gran impacto para todos, porque nadie sabe si en algún momento presentamos algún episodio de ansiedad. Con esta conferencia hemos conocido los síntomas que generan la ansiedad. En lo personal, esta es otra aportación, dice, en lo personal estoy pasando por una ansiedad, tengo poco, pero ya inicié con terapia. Y este tema me ayudó aún más para saber qué más puedo hacer. Muchas gracias. Hola, soy maestra de educación especial y yo manejo el acercamiento con mis alumnos mediante el juego y así conocer a mis alumnos. Creo que cada una de las aportaciones que ustedes hicieron aquí son muy importantes, muy valiosas. Qué bueno que Verónica nos pudo dar luz más sobre qué es ansiedad. Yo estoy seguro que cada uno cuando estaba hablando de los elementos de la ansiedad íbamos palomeando diciendo, pues sí, esto también. Y, no, también 10 dijiste. Sí, todos la hemos vivido pues en algún momento, ¿no? Y la confundimos con otras cosas o nos queremos negar. Es que estoy cansado porque he trabajado mucho, pues sí, pero el cansancio también viene de varias cosas, ¿no? De la postura, la alimentación, los problemas que puedes tener ya en casa propiamente, las ideas que tú traes recurrentes, en fin, muchas cosas. Yo les agradezco. Este programa que Verónica iniciamos, vamos a tener la próxima semana otros invitados también que nos van a platicar de otros temas importantes, pero todo esto forma parte de un programa que tiene Educación en Movimiento y que ya lo hemos ido lanzando poco a poco, que es una brigada de apoyo emocional o brigada de salud emocional para todos los maestros y los padres de familia. Hoy más que nunca se requiere este tipo de apoyo y qué mejor que nosotros a través de expertos como Verónica y otros colegas se las podamos brindar a ustedes. Independientemente de los temas pedagógicos y tecnológicos que también los vamos a abordar, pero esto creo que es lo más rápido, lo más inmediato que necesitamos ahorita, porque pues la situación que estamos viviendo en confinamiento pues no es algo que vaya a terminar pronto y ojalá sea así, pero lamentablemente pues no se están dando las condiciones. En fin, son situaciones que tampoco les quiero generar yo ansiedad con eso, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros. Y a Verónica, gracias como siempre, una excelente ponencia que acabamos de hacer. Muchas gracias. Y vamos a dejar los datos de contacto ahí en el Facebook Live para que lo tengan ahí también el correo y el blog de Verónica para que lo podamos compartir ahí también. Y a cada uno de ustedes que están aquí, no se pierdan las próximas ponencias que vamos a tener con otros invitados y agradecerles muchísimo y más en viernes a esta hora, ¿no? Estar aquí conectados. Sí. Valoro mucho todo eso. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una maravillosa tarde y no se olviden, la ansiedad puede ser tu mejor maestro. Depende de ti y aprende con ello a amarte a ti mismo. Nos vemos muy pronto. Cuídense. Gracias. Saludos a todos.